Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a contar mi experiencia utilizando estos dos objetivos, los Zoom 24-70 de la línea S y de montura Z. Bueno, como ustedes saben, hace poquito adquirí el 24-70S de montura Z de diafragma 2.8. Yo venía de este diafragma F4. Los dos son de la línea S. Línea S significa superior, ¿no? Encontramos características ya de una línea un poco más alta, diría casi la tope de línea, y se nota mucho en el pulido de los cristales, en los colores, en la construcción, que por ahí el barril entero es un poco más metálico. Se nota en el recorrido del zoom, del vidrio, que es un poco más suave que la línea que no es S. La línea que no es S suelen venir muchos con montura plástica, los dos vienen metálica, y como les dije, tiene ya un tratamiento específico de cristales que lo hace, bueno, de esta línea S, que significa línea superior, ¿no? Bueno, ya arrancamos con el aspecto físico, que notamos diferencias de tamaño, eso aplica también al peso. En el caso del 24-70 F4, tiene una función que esconde el barril como para guardado y se hace un poco más pequeño. Solo esas funciones para ocupar menos espacio. Al usarlo hay que destrabarlo y después queda el recorrido convencional del zoom. Y en el caso del 2.8 no tiene esa opción de guardado, pero sí desplaza de la misma forma que el F4. En medidas de óptica notamos una diferencia mucho más amplia del 2.8. Eso ayuda, bueno, un poco a la entrada de luz, y al tener cristales más grandes, eso hace que utilicemos más la parte central del vidrio y obviamente tengamos la mejor calidad del vidrio. Para que se dé una idea, en el F4 tenemos una rosca de filtro de 67 milímetros y en el 2.8 una de las más grandes de 89 milímetros. Ahí vemos las diferencias entre los dos objetivos. Bueno, en los dos casos son rango constante. Eso le quiere decir que este lo voy a usar en F4 en cualquier posición del zoom, ya sea en 24, en 50, en 70, y este de igual manera, pero en F2.8, que lo hace obviamente más luminoso. Bueno, después encontramos en este 24-70 un anillo configurable, que eso se hace en el menú de la cámara, al cual le podemos aplicar diferentes funciones. Aparte del enfoque, podemos configurar que lo usamos para abrir o cerrar diafragma, variar el ISO. Bueno, tiene múltiples funciones que nos ofrece el mismo menú. En el caso del 2.8 también, pero acá aplica también, tenemos un botón de configuración que nos sirve para agregar, además de los dos anillos que trae, que se puede usar tanto para enfoque también como para configuración para diferentes funciones. Son muy prácticos, cada uno lo puede adaptar a su actividad que realiza. Si uno, por ejemplo, realiza eventos sociales y quiere configurar el ISO en el diafragma trasero, es mucho más rápido moverlo de acá que entrar al menú o combinar botones en la cámara para mover las diferentes opciones de ISO, ¿no? Bueno, en el caso del 2.8 trae un display digital, indicador de los metros, o se puede configurar en pulgadas, de la distancia, ¿no? Tengan en cuenta que hay una simbología que mucha gente no sabe para qué significa, que está en la cámara, que es esta rayita con un circulito. Le voy a hacer un plano ahí de cerquita para que lo puedan ver, que significa justo a la altura donde está el sensor. O sea, desde ahí adelante tendríamos que medir en caso de que queramos mucha exactitud, pero nos indica en qué lugar está posicionado el sensor de la cámara para tener de referencia la medición exacta de ese adelante. En cuanto a enfoque, los dos son rápidos, pero se nota bastante, yo te digo un 20% más, la rapidez y la precisión del enfoque del 2.8.
algo en su construcción debe tener y en su electrónica que hace que se comporte muy rápidamente. Y es muy preciso, especialmente en cámaras como Z8, Z9 se nota esa combinación del autofocus y el procesor rápido, el Speed 7 de la Z8, Z9. Con este objetivo es increíble, prácticamente instantáneo, no hay demoras de autoenfoque. Y bueno, es muy preciso, se clava en el ojo, nosotros querramos, es impresionante, incluso en muy baja luz. Bueno, en el caso del 2.8, que tiene display digital, comienza con el logotipo de Nikon cuando se enciende, y después con el botón display podemos configurar las diferentes modalidades. Si queremos que nos muestre qué focal tenemos, o queremos que nos muestre los metros o las pulgadas, depende de cómo lo tengamos configurado, de la distancia que estamos trabajando en enfoque. Bueno, les voy a mostrar en esta Z6 II cómo queda el más pequeño. Yo en realidad usé bastante tiempo este F4, me pareció un objetivo muy noble, me parece una opción muy cómoda, muy práctica para la mayoría de los usos. Es un poquitito más parejo, digamos, el equilibrio de peso de cuerpo y lente. Y en cambio del 2.8 ya se nota mucho más el cambio y la dimensión. Notamos ya un cuerpo un poco más desbalanceado, ¿no? Donde nos pesa un poco más la muñeca, más lo que trabajamos con una sola mano, a lo mejor de otra mano tenemos el flash. Bueno, vamos a notar mucho más esa fuerza que ejerce la muñeca para sostener semejante peso, semejante objetivo. Pero bueno, igualmente es muy agradable el tacto. Los dos vienen con nuevas gomas. No sé si se recuerdan ustedes, yo lo repetí en sus videos anteriores, que en las líneas anteriores de objetivos de Nikon teníamos el problema que se estiraban las gomas, y eso hacía que después de unos meses de uso, bueno, quedaban como flojas. Había que llevarla al servicio técnico que le hagan un recambio. En este caso Nikon ha corregido la composición del plástico caucho, no sé exacto qué material es, pero ya han logrado una firmeza y eso ya no sucede, y se nota esa sensación de altísima calidad, ¿no? De un objetivo bien robusto. En todas las líneas Z ya vienen con la nueva generación de plástico y de gomas que no se hace más ese efecto como eran los anteriores que se esperaba. Bueno, en el caso de las cámaras Z, recordemos que el sensor está estabilizado, y al utilizar lentes con montura Z estamos aprovechando los 5 ejes de estabilización. En el caso de utilizar un adaptador FTZ para lentes de CLR, ahí ya perdemos 2 ejes de estabilización, solo nos quedan 3, entonces es mucho más aprovechable cuando tenemos la montura Z. Bueno, cuando Nikon hace la montura Z, crea un diámetro más grande, y eso tiene dos beneficios. Uno, logran que el sensor quede mucho más pegado a la parte trasera del vidrio. Se ve, no sé si se logra ver ahí, que está la montura casi al ras del cristal. Si ustedes analizan los objetivos anteriores, estaba la montura y el cristal arrancaba mucho más adentro. Esto hace que al estar más cerca del sensor se aproveche mucho más la concentración de la calidad de la imagen del vidrio. Al estar más cerquita del sensor se logra esa alta calidad de imagen, y a su vez, en tener el diámetro más grande, logran que con vidrios más grandes tengan más entrada de luz y aprovechen mejor ya sea el autofocus y las funciones en cuanto a luminosidad de la cámara, que se aprovechen mejor por la entrada de la luz. Bueno, en cuanto a precios, va a diferir según el país donde ustedes vivan, pero tengan aproximadamente que el nuevo está en Estados Unidos unos $900 aproximadamente el F4, y unos $2.300 el 2.8. Esa diferencia importante de precio, que es más del doble, bueno, refiere a eso, ¿no? A la construcción mucho más profesional. Si bien los dos son sellados, el 2.8 tiene un grado de ajuste profesional muy preciso.
Los dos van a funcionar perfecto, pero bueno, al ser los 8, obviamente gana más en luminosidad. Bueno, para los que hacen video van a encontrar también una diferencia en el autofocus. Cuando usamos lentes de montura Z, se habilita la función AFF, que el lente funciona, el autofocus, como una cámara de video. O sea, el foco es progresivo y no hace esa respiración que va y viene y ese ruido clásico que hacen los lentes de la línea anterior, ¿no? De la línea AFS, de la línea reflex, donde cuando uno lo usa en esta cámara con el adaptador FTZ y quiere hacer foco, va a encontrar ese ida y vuelta que busca el foco, como un movimiento hacia adelante, hacia atrás, y el ruido clásico de autoenfoque. En el caso de los lentes Z, ya no lo hacen. Ya en esta modalidad AFF van a encontrar que es muy suave, progresivo. Incluso es ajustable desde el menú esa progresividad o velocidad de enfoque. Se puede variar más rápido o más lenta de acuerdo a la necesidad. Bueno, y como conclusión final, los dos son muy buenos lentes. En los dos van a tener, ya les digo, por la montura más grande Z, van a encontrar un desenfoque un poquito más marcado que la línea reflex, que los AFS. Los dos tienen muy buena calidad de imagen, son muy precisos en enfoque. Quizás no es el doble de bueno como el precio, que sí es el doble, y el peso también que es el doble, pero sí se nota un 20% de mejor calidad de imagen, mejor autofocus, y un poquitito se marca más en la construcción, se nota mucho más profesional, pero no deja de ser mal objetivo. Así que es cuestión de analizar más que nada qué es lo que necesitamos, si le vamos a dar un uso muy importante a este rango focal. A veces lo tenemos como para en la valija, como para llenar ese rango focal, pero a lo mejor lo utilizamos más por retractividad, un teleobjetivo más largo o un angular porque hacemos, no sé, arquitectura o demás. Bueno, entonces cada uno evaluará qué es lo que le conviene, pero bueno, la diferencia de precio es más marcada. Bueno, este video más que nada lo decidí hacer porque cuando yo quería comprar este lente no encontraba información en español, solo se encontraba en inglés, solo un videito en español que no era tan de cómo se comportaba mucho en el uso, sino que era más de características técnicas que, bueno, lo podemos leer de un manual. Lo mejor que hay es la experiencia de uso que le da un fotógrafo y le transmite a ustedes un poco la sensación de uso para que, si están decididos a comprarlo, puedan imaginarse sin tener que probarlo qué es lo que van a recibir cuando lo tengan. Bueno, como siempre, este lente yo se lo compré a la gente de Grupo Vicario. Les voy a dejar el link del Instagram en la descripción. Ellos están en Rosario, en mi ciudad, y distribuyen para toda la Argentina. Bueno, y si quieren suscribirse al canal para poder seguir viendo videos que voy a ir subiendo, como les digo siempre, no soy de subir muchos videos, pero bueno, cuando encuentro productos que por ahí me parece que está bueno contar mi experiencia y puede ayudar a otros que están por ahí en la misma duda, siempre voy a hacer un video. Así que bueno, les digo un saludo y nos estamos viendo.